con un programa y continuamos nuestra clase tan pronto me ven Y retorno. mira, trabajo, Van a ver también que me da la opción de grabar. Bueno, entonces esta es un poco la ruta, la hoja de ruta, la propuesta de lo que queremos dialogar el día de hoy. Y para empezar, tenemos que tener presente, como ya estuvimos hablando en clases previas, que el proceso de la autoevaluación institucional tiene que ser un proceso participativo. Incluso hablamos de los momentos históricos en donde previamente solamente estaban docentes, después se incorporaron a egresados y estudiantes, y hoy en día se pide que en el proceso de autoevaluación estén involucrados estudiantes, egresados, docentes, las autoridades, los directivos, personal administrativo de apoyo y los empleados. ¿Para qué? Para que la información que yo pueda reunir y analizar sea lo más pertinente posible en función a los propósitos que se declaren y que estén en concordancia con esos indicadores que estaban previstos por la NEADS, para que así la orientación a la mejora de la calidad de las carreras sea con una finalidad integral y holística, es decir, que se tengan en cuenta tanto la visión de un egresado que está en el campo laboral como la de un empleador que es el que está contratando a mi producto social y, por supuesto, los que son los actores directos del proyecto educativo, que son estudiantes, docentes y los personales que colaboran, así como también los directivos. ¿Cuál es el principal propósito que tiene la autoevaluación? Recolectar la información y valorar la información que obtengo para así poder orientar y ajustar los procesos de la carrera a través de procesos de revisiones analíticas y lograr que el propio carrera se puedan autorregular y que se puedan lograr esos niveles de eficiencia, de eficacia, de relevancia y de integridad que pide como principios la ANEAES en los procesos y en los resultados. Y una vez más, así como cuando le cuento las experiencias, doy fe de que funciona el proceso de autoevaluación, porque nosotros hicimos un proceso en el año 2022, hace 4 años. Terminó, por supuesto, su periodo de acreditación, porque fuimos acreditados por 4 años, y nos dimos cuenta que una debilidad que teníamos estaba en la disponibilidad documental. ¿Por qué? Porque la agencia pide que uno tenga reglamentaciones, que uno tenga normativas que hacen esa secuencia de procesos para llegar a un resultado, que estén escritos y que estén reglamentados. Muchas veces, como digo, pero a veces cuando trabajamos en instituciones un poco antiguas, estos procesos no existen. Sabemos lo que hay que hacer, por ejemplo, para controlar que se desarrolle un proyecto académico. O sea, hay como un acuerdo implícito en la institución de cómo llevar adelante el proceso, pero no está escrito. Y en consecuencia, como no está escrito, no está formalizado, no tiene una resolución. Y creo que fue una debilidad que vimos y que se pudo hacer frente, o sea, que se pudo resolver en este nuevo proceso que estuvimos viviendo, tanto considerando plan de mejora de la acreditación anterior como nuestro proceso actual de autoevaluación. ¿Por qué les traigo a colación este comentario? Porque realmente cuando se toma la autoevaluación como un proceso de realmente revisión analítica, colabora con lo que hace a ese ajuste de las carreras y a esa mejora de la carrera. En estos casos, que yo me estoy contando la experiencia. ¿Cuáles son los objetivos de hacer una autoevaluación institucional? Que se pueda analizar cuál es la situación actual de la carrera para así identificar cuáles son mis fortalezas y cuáles son mis debilidades, que yo pueda fundamentar con cuál es mi proceso de toma de decisiones, por qué yo estoy diciendo que cumplo o no cumplo algo de una manera relevante y de una manera oportuna.
que se pueda autorregular, que sea una contribución a ese proceso de la autorregulación de la carrera, que se pueda desarrollar planes de mejora de la carrera a partir de mi resultado. La verdadera intención realmente es yo vea, sí, tengo esta debilidad y en consecuencia de que tengo esta debilidad, yo voy a hacer esta actividad, ¿no? Es decir, sí, yo me di cuenta, pero al final no hago nada. No, que realmente se pueda hacer algo. Y por supuesto que se pueda promover esa cultura de evaluación permanente, pero no es una cultura de evaluación punitiva, no es una cultura de castigo. Tiene que ser una cultura en donde la búsqueda de la mejora sea realmente con fines de buscar calidad. ¿Me explico? O sea, no es decir, pero en tal cosa luego voy a estar mal, o en tal cosa no. No, tiene que ser realmente para mejorar que eso me dé una mejor condición de calidad. ¿Qué beneficios trae el proceso de autoevaluación? Crea espacios de reflexión y de análisis. Aquí también yo voy a hacer una eh, aclaración de que realmente colabora con la creación de estos espacios y yo creo que cada vez más, porque a medida que uno va pasando por varias evaluaciones, no siempre tiene la oportunidad de que todos los actores tengan un nivel de participación realmente relevante. Y los actores que a veces quedan un poquitito no tan involucrados suelen ser los directivos. Pero como en este nuevo plan, en el lugar, en esta nueva propuesta de evaluación por fase, los directivos ya forman parte de los comités. Nosotros tuvimos en este proceso de autoevaluación, que duró prácticamente 4 meses, unas 5 reuniones con directivos. Y ustedes me van a decir, ¿y qué es lo que son esas 5? Antes no se tenía, antes ni siquiera a veces miraba, o miraba al final del informe de autoevaluación la máxima autoridad. Y le confiaba al equipo, y claro, le dieron quizá el derecho académico, pero hoy en día yo les puedo decir que hay un involucramiento mucho más sólido, producto de que se va creando esa cultura y ese involucramiento al momento de que ellos forman parte de los comités. Bueno, eso está vinculado también con ese beneficio de que se propicia la participación de la comunidad académica. Hay un desarrollo de esa cultura de evaluación dentro de las propias carreras y dentro de los propios programas de posgrado y se recolecta información relevante para mejorar esa calidad académica. Esos son los beneficios que pueden eh, realmente verse hoy con los procesos que hacen a la autoevaluación institucional. ¿Cuáles son las fases de autoevaluación que vivimos? Primero, empieza el desarrollo del proceso. Recuerdan que se formaba el comité, se empezaba la búsqueda de la información y ahí en función a los resultados que yo encuentro, yo decido en una escala valorativa, la cual puedo decir mi criterio de calidad. Yo le doy un juicio de valor. Siempre mi juicio de valor es lo que considera el comité, si cumple totalmente, si cumple parcialmente o si no cumple. Esto se va a mantener siempre cuando pasemos por evaluación de los pares y los pares pueden modificar la forma de interpretar el criterio, pero lo que considere el comité de autoevaluación es lo que se va a escribir en la matriz que lleve adelante la institución. Ya así ya les voy a mostrar. Cuando yo quiero evaluar la calidad de mi carrera, ¿qué tiene que hacer el comité? Primero tiene que analizar el grado de cumplimiento de los indicadores que están dentro de los criterios. Hay que argumentar por qué yo digo que tengo ese nivel de cumplimiento. Tengo que elaborar lo que se llama un juicio valorativo del nivel de logro.
Después tengo que identificar fortalezas y debilidades de la dimensión evaluada. Finalmente, cuando se cierra el informe, se elabora una conclusión reflexiva y crítica sobre el estado de calidad que tiene la carrera. Esto se puede hacer o en modalidad individual o en modalidad mixta. ¿Qué viene después? Que es muy importante y que justamente van a formar parte de esos dos momentos que vamos a practicar nosotros. La socialización de los resultados y de las propuestas de mejora. Es importante que yo ponga a conocimiento de todos los miembros de la comunidad educativa cuáles son los resultados del proceso. Por más de que ellos hayan participado en momentos previos en los cuales les pudimos haber informado de avances, o le pedimos su colaboración con encuestas, o hicimos entrevistas, o hicimos grupos focales, el producto final, que es un informe de autoevaluación, yo lo tengo que socializar y eso se tiene que convertir en un instrumento de toma de conciencia por parte de la comunidad educativa de cuáles son mis fortalezas y cuáles son mis debilidades. ¿Por qué es muy importante esto? Porque cuando llegue la visita externa y vengan los pares y se reúnan con los diferentes actores educativos, no pueden darse ese desconocimiento de que, y siempre se da, alguien, nunca falta, dice alguien que diga, no, pero yo no sabía que se hizo la automatización. Yo no sabía que ahora nosotros no teníamos un mecanismo para hacer las cosas razonables. ¿No? Por eso que es importante hacer, no les digo la mayor cantidad, pero sí difundir como para que llegue a al público general de toda la comunidad educativa cuáles son nuestros resultados del proceso de autoevaluación. Es una responsabilidad de cada miembro de la comunidad educativa conocer estos resultados. Es responsabilidad, pero yo lo tuve con el comité de autoevaluación haber informado de que estaba en el proceso de evaluación y de que en consecuencia íbamos a tener resultados, yo tengo que socializar esos resultados. Hoy en día yo veo, y me parece una muy buena estrategia, de hecho yo cuando uno trabaja con docentes, trabajo con empleadores, con egresados, se hacen más reuniones virtuales en honor al tiempo y a lo que es el desplazamiento también a un lugar. Con estudiantes sí se hace más de carácter presencial, pero hacer pequeños spots, eh, pequeños reels. Estoy viendo algunos ejemplos. Costa Rica lo hace bastante, me parece muy dinámico, porque les dice, ¿saben que en la autoevaluación descubrimos que en función a las prácticas pedagógicas se vuelven básicos? Y sí, es sí, una fracción de 40 segundos. Nos da una información y cuando se usa esa dinámica, queda en el recuerdo, queda en la memoria, porque el tiempo que se usa es breve. Entonces, me parece a mí estrategias muy válidas hacer también socializaciones hoy en día utilizando esas estrategias. Siempre es importante en este proceso de socialización presentar estos resultados a todos los miembros, hacer talleres, todo esto que estuvimos hablando. Es importante que yo pueda hacer nuevamente una recolección de observaciones o de sugerencias que me puedan dar los diferentes actores en estos encuentros, que yo pueda incorporar, si se puede, algunos aportes a mi proceso de reconocimiento de autoevaluación, por más de que yo no cambie tal vez la matriz o los resultados, y por supuesto someter al juicio de la máxima autoridad las propuestas de mejora. O sea, yo no puedo presentar un plan de mejora sin mostrarle a la autoridad eh, correspondiente y así lograr el compromiso institucional que haga realmente viable la ejecución de las acciones que se proponen para la mejora. Ahora viene elaborar el informe. ¿Qué criterios tengo que tener en cuenta para redactar el informe? En primer lugar, el informe tiene que ser técnico, es decir, yo tengo que haber usado recursos metodológicos válidos, información confiable, tiene que ser objetivo, tiene que realmente demostrar la imagen
de la situación de la carrera en función a evidencia y que no puedo escribir nada más que si cumplo algo sin tener una evidencia que respalde lo que yo estoy indicando. Tiene que ser representativo, es decir, que tiene que tener la perspectiva de todos los actores que participaron del proceso. Tiene que ser analítico, que tiene que describir en profundidad y con detalle cuáles son las situaciones que efectivamente han sido observadas. Y ahora empezamos a conocerle a la matriz. Yo les disponibilicé a ustedes ya en plataforma la matriz. La matriz está disponible en dos formatos. Está disponible en formato Word porque hay personas que prefieren trabajar en ese formato. Y está también disponible en un formato que se llama PDF editable. A mí personalmente me gusta más trabajar en el PDF editable porque ya me calcula directamente el nivel de cumplimiento. Pero yo sé que hay personas que prefieren trabajar en el web, entonces es una decisión porque finalmente lo que la ley pide es que los documentos se suban a un drive que ellos crean para el efecto en formato PDF. Todas las documentaciones se tienen que compartir en formato PDF. Esta es la matriz de primera fase de carácter individual. ¿Qué se escribe en esta matriz? Primero están los datos de identificación, cómo se llama la institución, si es una sede, una filial, de qué facultad, cuál es la oferta académica, que puede ser carrera de grado, programa posgrado, si se implementa de manera presencial o a distancia o bimodal. Los datos hacen a la identificación. Luego tiene que ir una breve presentación de la institución. Por ejemplo, si es la universidad, entonces se presenta, por la facultad se presentan los datos institucionales. Luego se presentan los datos de la oferta académica, que son los datos de la carrera o los datos del programa de posgrado. Y luego va una tabla de oferta, en donde uno pone el nombre, por ejemplo, carrera de ingeniería comercial, carrera de medicina, nivel, cada vez grado o posgrado, modalidad, si es presencial, a distancia, o en qué año inició la oferta académica, cuántos son los estudiantes matriculados al momento que se hace la autoevaluación. Es decir, si estoy haciendo ahora, año 2026, ¿cuántos estudiantes tengo ahora? Entonces, todos los estudiantes de lo largo de la historia, ¿no? Si yo tengo, por ejemplo, 55 años, probablemente puedo tener, bien inventar un número, qué sé yo, 7.000 estudiantes. No, es cuántos estudiantes están matriculados al momento de hacer la evaluación. Están matriculados 800, bueno, eso es lo que vale. ¿Y cuántos docentes tengo? Tengo a esa fecha 240 docentes. Esos son los datos que van en esta tabla de la oferta académica evaluada. Luego viene una breve descripción de la conformación del comité. Aquí normalmente lo que la agencia pide es describir al comité cómo se constituyó por resolución. Ejemplo, si el comité está formado para dimensión 1 por una persona, dimensión 2 tal persona, poner así, tal cual como suelen salir en las resoluciones institucionales. ¿Qué metodología se utilizó para hacer la autoevaluación? Aquí es muy importante tener en cuenta que tuvo que haber sido participativo, que se elaboraron encuestas, se hicieron entrevistas, se hizo revisión documental. Luego se escribe qué desafíos se enfrentaron en el proceso de autoevaluación y esto es muy importante porque ayuda a que la agencia pueda conocer realmente que el proceso de autoevaluación no es algo sencillo. Tuvo dificultad en el acceso a documentos, tuvo dificultad en la elaboración de un informe sintético. O sea, es importante decir, fue un desafío, porque no estoy diciendo fue un problema, estoy diciendo fue un desafío. No es que lo hice, pero constituyó un esfuerzo adicional. Y luego, ¿cómo fue la participación de los actores institucionales? Por ejemplo,
Con los empleadores se tuvieron reuniones virtuales, dos reuniones virtuales y una encuesta. Con los estudiantes se tuvieron tres reuniones presenciales, además dos de ellos formaban parte del comité y se elaboraron cuentas, ¿cierto? ¿Qué actividad o en qué actividades participaron los diferentes actores institucionales en mi proceso? Y yo voy a encontrar este otro modelo que es el modelo del PDF editable. La información es exactamente la misma. Esta es la matriz de la modalidad individual. La modalidad individual en primera fase está dividida por dimensiones. Tenemos cinco dimensiones. Acá yo les muestro un ejemplo de la dimensión uno, que es la dimensión que hace a la gobernanza de la carrera, todo lo que son normativas, reglamentaciones, estructura organizacional, órgano de gobierno. Y qué es lo interesante que tiene la nueva matriz. Si algunos conocen la matriz anterior, teníamos el criterio y un criterio podía ser pertinencia y relevancia de la estructura organizacional de la carrera. Hoy en día, cada criterio hace referencia a un solo eje o criterio evaluativo de la agencia. En este caso, tenemos el criterio pertinencia de la estructura organizacional. Ustedes van a leer en la matriz que algunos criterios tienen esta palabra, sustantivo o no sustantivo. ¿Qué significa eso? Que para que una carrera acredite en primera fase, que son esos primeros 6 años, tiene que tener todos los criterios sustantivos con un cumplimiento pleno o satisfactorio. Entonces, ese detalle hay que tener en cuenta. Y fíjense, por más que se evalúa el criterio, en este caso la pertinencia de la estructura organizacional, yo tengo un indicador. El indicador A me pregunta, la estructura organizacional responde a las exigencias de la carrera. Y yo defino si cumple totalmente, cumple parcialmente o no cumple. Si la estructura organizacional permite una coordinación de todas las instancias para lograr los objetivos, yo decido si las distintas instancias de la estructura organizacional están formalizadas, es decir, si hay un organigrama y si tienen definidas sus funciones, manual de funciones, si los cargos definidos en la estructura están cubiertos y formalizados, y si hay asignación de funciones. Yo decido acá, yo le marco cumple totalmente, cumple parcialmente, y pues ese editable directamente me calcula este nivel de cumplimiento, que en este caso es pleno, que todos cumple totalmente. Si yo pongo un criterio sustantivo, le pongo cumple parcialmente, esto ya va a bajar a satisfactorio. Por eso que yo recomiendo usar el PDF editable. ¿Por qué? Y porque me va a permitir a mí ir haciendo ya el acompañamiento de mis niveles de cumplimiento y no esperar al final. Si hago un Word, porque en Word después que tengo que calcular si tengo cuatro criterios y tres cumple totalmente y uno cumple parcialmente, es satisfactorio, el PDF me hace automático ese cálculo. Después, esto acá viene la argumentación que vamos a ver también, en explicar por qué yo digo que estoy cumpliendo y cómo verifico, cuáles son los medios de verificación. Esta es la otra matriz, que es la matriz de evaluación por clase. Recuerden que podíamos hacer evaluación individual cuando era sobre todo la primera evaluación, con las que son del área de salud, que sí o sí tienen que ser en modalidad individual, y las evaluaciones por clúster en donde se pueden asociar áreas del conocimiento que están disponibles en la misma institución. Bueno, el clúster cambia su estructura en cuanto a la matriz. Por más de que la información es bastante parecida.
Tiene también los datos de identificación, también tiene la facultad, la cédula filial, la dirección, qué programas se incluyen en el clúster, porque dice bimodal, porque el clúster puede incluir tanto una carrera que se oferta a distancia o que se oferta de manera presencial. ¿Cuál es el área del conocimiento que va a ser evaluada? Y luego vienen los datos de los responsables de la carrera, cuál es la máxima titulación, cuál es su resolución de nombramiento, cuál es su dedicación horaria. Entonces, es el responsable de cada carrera que está en el clúster. Y luego van los datos del técnico de enlace que decide la institución, y normalmente el técnico de enlace institucional es el coordinador del clúster completo que va a ser evaluado. ¿Por qué? Y porque es la persona que tiene más contacto con la eh, es- agencia, digamos así, para todo lo que hace a la comunicación más fluida. ¿Qué más vamos a ver dentro de este modelo del PES? Tenemos la presentación de la institución, siempre ahí se hace un poco de la historia, un poco de cómo fueron desarrollándose, como el clúster son varias carreras, ¿verdad? Entonces, cuál inició primero, qué antecedente tal vez ocurrió dentro del país, por eso se crea una nueva carrera, un nuevo programa posgrado, eso suele ir en la presentación. Se habla un poco de esa caracterización del clúster. Acá van las ofertas, va el nombre de la carrera o del programa, en qué año se creó, cuál es su modalidad, cuál es la resolución de habilitación del CONES, cuántos estudiantes activos matriculados hay y cuántos docentes vinculados, así como vimos también en el informe que hace a nuestro proceso de la parte individual. Y luego viene la presentación del informe de autoevaluación, donde lo que uno expone es cómo se llevó a cabo la metodología, con qué actores se estuvo trabajando y qué herramientas se utilizaron para llevar adelante ese informe de autoevaluación. Y esta es la matriz. Acá les puse una matriz que no está eh, cargada, o sea, está así vacía, y que vamos a encontrar en el proceso que hace a la modalidad teórica. Vamos a encontrar que tenemos dos marcos. Un marco que es común a las carreras o programas que forman parte del clúster, que se llama marco organizacional. El marco organizacional se refiere a todo lo que es estructura organizativa, reglamentaciones normativas que se supone que como están insertas en una facultad, tienen que ser las mismas para todos. Entonces, este es un informe que es igual para todos. En este criterio, por ejemplo, se habla de la pertinencia de la estructura organizacional eh, es- del clúster, si es común y es propia a todas las ofertas académicas, si permite que haya una coordinación efectiva de las instancias, si son propias de las ofertas académicas, si los cargos están definidos, muy parecido a lo que eh, forma parte de lo que es la modalidad individual. También se define un nivel de cumplimiento, fíjense, acá como no está marcado ninguno, sale el nivel de cumplimiento escaso, pero una vez que yo voy seleccionando,
ahí sí lo puedo incluir. ¿Cuál es el argumento que sostiene el nivel de cumplimiento del criterio y cuáles son mis medios de verificación? Y finalmente escribo, por supuesto, las fortalezas que tienen que ver con los cumplimientos totales y las debilidades que tienen que ver con los cumplimientos parciales o con los no cum. Igual me pide a mí la agencia identificar oportunidades de mejora en los dos marcos que vamos a ver. Entonces, por más de que yo tenga muchas fortalezas, siempre identifico oportunidades de mejora. Fíjense, acá yo me voy a mostrar un resultado de un resultado de algo hecho con datos reales. Es dentro del marco organizacional, la pertinencia de la estructura organizacional de las carreras es el primer criterio. Para los indicadores de que la estructura cumple las exigencias de la carrera, permite que haya coordinación, están formalizadas y definidas las funciones y que los cargos están cubiertos y formalizados, todos tienen cumple totalmente y tienen un nivel de cumplimiento del criterio pleno. ¿Cómo se argumenta? Y aquí voy a aprovechar y comentarles que cambia un poquitito la argumentación porque previamente se trabajaba sobre cada indicador. Ahora se argumenta el criterio. Entonces se argumenta el criterio con los medios de verificación. Por ejemplo, de acuerdo con el estatuto de la universidad, y se pone cuál es el medio de verificación, que es la resolución del estatuto. Ay, perdón, ya saben de dónde es, ¿no? El gobierno está ejercido y quiénes son las partes. Después cuenta que la estructura organizacional de la institución asegura el cumplimiento de los mandatos de las carreras, el cumplimiento de los ejes misionales de la universidad, los estándares de calidad, respondiendo efectivamente a las demandas de la sociedad. Y esto se responde con una evidencia, que es el informe de análisis sobre la estructura organizacional. La institución cuenta con un organigrama autorizado. Acá tengo mi evidencia, que es el organigrama institucional, que permite una estructura organizacional dinámica y funcional acorde al crecimiento y los requerimientos de mejoras de gestión. Para eso tengo un informe de los análisis de la estructura organizacional, tengo los planes de desarrollo de la carrera, se cuenta con un manual de funciones. Fíjense que yo tengo una evidencia, que es el manual de funciones. Todos los cargos que componen la estructura están definidos. Ya tengo un manual de funciones, que es asignación de funciones y su actualización. Entonces, la argumentación se escribe en función a todos los indicadores del criterio. No esto se pone indicador 1 tal cosa, indicador B esto, sino que es todo el criterio argumentado. Ven con M01, M02 es una codificación que sugiere la NEAES que indica marco organizacional número 1 y 3 evidentes. Marco organizacional número 2. Entonces, si yo vuelvo a necesitar hacer referencia a este documento en otro criterio, directamente voy a usar la misma codificación. ¿Se entiende? Entonces no voy a estar repitiendo el código, sino directamente yo voy a poner M02. No es que si yo uso el mismo documento más adelante, voy a estar utilizando otro código. No veo la mano de terminar. Adelante. Hola, profe, ¿cómo estás? Muy bien. Demasiado purete ya está tu argumento, profe, así 10203. Pero yo siempre, bueno, por ejemplo, estuvimos nosotros también en un proceso aquí de autoevaluación en la universidad donde yo trabajo. Y lo que hicimos es justamente mirar todos los indicadores y hacer eso de qué, qué tenemos que cumplir nosotros en cada indicador para al final tener el producto del criterio. Porque hay veces nosotros podemos decir cumplimos con todo el criterio,
pero no miramos ese indicador que tenemos que cubrir para que el criterio sea. Eso es lo que estoy viendo, profe, que está de corrido y se supone que tiene una estructura de que va por el primer indicador, tu párrafo, después el segundo indicador y así. ¿Es así, profe? Sí, tratamos de darle una continuidad con los indicadores, pero claro, pues, nosotros sí, todavía no podemos seguir de ese modelo antiguo, ¿no? Entonces, ¿qué hicimos? Nosotros hicimos un indicador, hicimos un indicador A y pusimos nuestra argumentación, indicador B, tal cosa, así. Y le mandamos a la NEA, a nuestra técnica, diciéndole está bien, está correcto, y nuestro software dijo, no, no está bien. Porque ahora ustedes no tienen que argumentar así, tienen que argumentar por criterio. Por más de que usen la guía de los indicadores, no tienen que poner indicador A, indicador B. Bueno, entonces hicimos el ejercicio de, a partir de las argumentaciones de los indicadores, ir generando párrafos con sus conectores para poder hacer lo que es nuestra argumentación del criterio. Entonces, esa es una lección aprendida que nosotros tuvimos para hacer la argumentación del criterio este año. No sé, no sé qué experiencias han tenido nuestros otros colegas, pero en el caso que nos indicaron a nosotros que tenemos que verlo de manera ya global como criterio, por más que nos guiemos por los indicadores. No sé si respondí un poquitito, Hernán, tu consulta. Y entonces, profe, igual tenemos que hacer ese ejercicio de mirar qué es lo que nos dice el indicador. No sé, te digo, por ejemplo, la organización de la universidad cubre los aspectos de la carrera, una cosa así. Y, no, y tenemos que ver que en ese indicador, por ejemplo, tenemos que hacer este MO3. Sí, De ese indicador salió ese medio de verificación. verificación. Ah, Sí, porque si miramos así de forma general, como que no vamos a ver qué evidencia, por ejemplo, se tendría que armar, que estructurar. sí. Yo digo que sí o sí tenés que mirar, o sea, desde mi experiencia, sí o sí tenés que mirar tu indicador porque eso te va a ayudar a estructurar cómo escribís y también cuáles son tus medios de verificación. Ya, profe. Y después entonces no poner en tu argumento como hacíamos antes, justamente como decir que tiene que ser un párrafo corrido y los conectores. Sí. Y Ya. estamos tan acostumbrados, Hernán, creo que vos ya tuviste experiencia, ¿verdad? Estamos poco acostumbrados a justificarle bien al indicador, ¿verdad? Así bien preciso. Y bueno, y ahora nos cuesta un poquitito salir de esta estructura y tenemos que buscar los conectores y se cuenta con lo cual permite y da continuidad. O sea, es como una redacción diferente, entonces por más que obviamente tenemos en cuenta los indicadores, así mismo como vos me estás diciendo, súper bien. Tenemos que generar como una redacción más fluida que me lleve a generar argumentación del criterio finalmente. Súper, profe. Está súper bien, porque así solito el criterio, argumentar qué cosas tiene ese criterio adentro, lo que es muy complicado. Pero, por ejemplo, Sí, una evidencia te puede salvar para muchas cosas y como decís, después ya le pones nomás ya el medio que es. Por ejemplo, el MO7 te puede ir en varios criterios. No es que es solamente para ahí. sí, así mismo. Y ya lo bueno es que ahora, cuando vos ya tenés un código que usaste, por ejemplo, en tu criterio 1, ya puedes repetirlo más en, qué sé yo, en tu criterio 8. Ya no necesitas ponerle otro número. Eso sí ayuda bastante al momento de hacer la codificación. Súper, profe. Gracias. Creo que vi la mano de Marta. Sí, profe, yo nada más quería contribuir a lo que estaba diciendo el compañero. Se entiende también, o sea, yo entendí también que es como hacer tal vez un resumen en base al criterio, teniendo en cuenta los indicadores,
y enlazando esos indicadores con los conectores, como dijiste. Y después ya uno va a ir viendo qué medios de verificación van a respaldar eso que yo estoy afirmando. Así mismo, Marta. Y les voy a contar algo, así como siempre yo hago sincericidio cuando tengo clase con ustedes. Hay veces que los medios de verificación, nosotros sabemos cuál puede ser el medio de verificación, pero el medio de verificación conseguimos, por decirlo nomás, hoy nosotros terminamos nuestro informe de autoevaluación. Un medio de verificación así para hacerle chuchi, o sea, todo chuchicito, todo lindo, todo con formato, porque teníamos el dato, pero el dato no estaba procesado como el informe, con los logos, así todo ordenadito. Hoy terminamos de hacer. O sea, eh, quiero nomás que sean conscientes que también todo lo que hace a la obtención de medios de verificación, no es que, ay, tengo que tener todos los medios de verificación y ahí voy a ponerme a escribir. No. Nosotros tenemos que saber lo que tenemos que tal vez no está en un formato así, lo más presentable posible. Y que en la parte vamos escribiendo, vamos a ir generando nuestros medios de verificación de una manera así organizada, todo linda, todo con el sello, con los logos, bueno, entonces eso es algo que sucede en la vida real, no es que tengo que esperar a tener todo listo y ahí empezar a escribir porque no me va a dar el tiempo muchas veces. Sí, Marta y después Hernán. Profe, me encanta que seas tan realista porque la verdad es como si la verdad verdadera, Sí, así mismo. porque hay veces que hay que cumplir con los plazos que te da para entregar el informe y hay veces que, por supuesto, el objetivo es acreditar y uno trata de decir lo mejor que tiene y hay veces que seguramente que por el camino, antes de que se pueda venir a corroborar que están esos medios de verificación, se van creando, siendo un poco sinceros también. Sí, así mismo, Marta. Hernán, Sí, y ya sabemos, profe, que es todo un trámite el ser parte del equipo de autoevaluación, porque hay veces inclusive le apuramos a las instancias que son por encima de nosotros, de inclusive de nuestros directores y eso, porque supongamos que falta una resolución que sabemos que se hace, justamente como estabas diciendo, profe, que es algo que la institución hace, pero no está el cómo se está reglamentado eso. Entonces nosotros ya ponemos resolución XX que va a salir, te reís, profe, porque así, y que le apuramos todo al pobre rector, rectora, decano, decana de la unidad académica que está haciendo. Porque nosotros necesitamos eso y necesitamos de su firma y tiene que pasar por asesoría jurídica si es el caso y tiene que estar, ¿cómo se dice?, validado y una serie de cosas y en ese interín ya pasó un mes. Pero nosotros ya tenemos esa evidencia que se va en algún momento a sí. gestar. Exactamente. Eso nomás quería aportar, profe. Muchas gracias. Gracias. ¿Sabes por qué me río? Porque no sé por qué todos le ponemos resolución X, Y, esa. A mí me llama varias personas, ¿no? Nunca la gente le pone, qué sé yo, signo de interrogación, le pone en el no siempre, X, X, por eso vamos a tener no le conozco esa, eso es lo que me estás hablando, ya lo he vivido. Parte y empatizo contigo la experiencia. Bueno, con esto y mostrarle un poquitito que la segunda parte que acompaña el modelo Classroom se llama marco disciplinar. El marco disciplinar evalúa ya específicamente a la carrera de grado o al programa de posgrado. En este caso, es el criterio pertinencia en la planificación del proyecto educativo, también es sustantivo, por lo tanto tenemos que tener pleno o satisfactorio. Y aquí pues, tenemos 6 indicadores.
tenemos que haya talento humano en número y calificación para la oferta educativa, que haya recursos presupuestarios, que haya recursos de infraestructura física y tecnológica, que haya mecanismos de ajuste razonable, y la ALEA es amo la palabra mecanismo, que haya mecanismos que garanticen el desarrollo del proyecto académico y que la admisión de estudiantes sea acorde a la capacidad operativa de la carrera. Entonces, fíjense, acá mi argumentación dice, la carrera evidencia, a partir de la caracterización de su talento humano, que dispone de una estructura organizativa adecuada para el desarrollo de sus objetivos institucionales, contando con un director, coordinador y plantel docente, personal administrativo y de apoyo suficiente. Acá me faltó la codificación. La universidad dispone de unos recursos presupuestarios para atender las necesidades conforme lineamientos establecidos. Por otra parte, acá por ejemplo usé esto con esto. Por otra parte, cuenta con un mecanismo de ajustes razonables en el marco del programa de educación inclusiva, el cual contempla entre sus objetivos la implementación de ajustes y adecuaciones curriculares académicas, tanto significativas como no significativas, dirigidas a estudiantes con discapacidad, en concordancia con los principios de inclusión y equidad de la educación superior. Y están unos puntos. Este es un ejemplo que yo les preparé, pero ahora les voy a mostrar uno de verdad. Es, pues no lo puse, no puse en el plan de mejora, pero el espíritu es el mismo también. Aquí va la argumentación, van los medios de verificación y también se dan cuenta que aquí yo tengo un marco disciplinar, pero ven que mi indicador dice NO17, lo cual está indicando marco organizacional 17, es decir, que una evidencia que yo ya puse en el marco organizacional la puedo volver a utilizar en el marco disciplinar. ¿Cómo yo caracterizo el marco disciplinar? Lo caracterizo de la siguiente manera. Voy a poner uno ficticio acá. Ven que dice anexo informe de caracterización. Bueno, este es uno del marco disciplinar de la carrera de ingeniería en electricidad. Estoy inventando uno. Estoy inventando nada más para que ustedes vean cómo se hace la codificación del disciplinar. Se usa MD, las siglas de la carrera que correspondan a esa facultad. Cada facultad tiene siglas diferentes para sus carreras. Entonces, yo acá inventé uno que es carrera de ingeniería en electricidad. Perdón si este existe, pero no conozco. Como si no conozco. Y el número uno. Entonces, estos van a ser medios de verificación específicos para el marco disciplinar. Entonces, el marco disciplinar se puede valer tanto de medios específicos como de medios de verificación que forman parte ya de la organizacional y que yo nada más cito en lo que hace a mi marco disciplinar. ¿Se entiende? Sí, Bueno, profe. ok, ok. Y una vez que terminamos prácticamente al borde de la parte con nuestro informe, tenemos que hacer nuestro plan de mejora. Yo recomiendo, por experiencia, que nosotros hicimos y nos funcionó bastante bien, es hacer a la par. O sea, escribimos el informe y identificamos las oportunidades de mejora. Entonces, este plan tiene que ser un instrumento en el cual yo recolecto y articulo acciones que están priorizadas para realizar la mejora en la calidad de la gestión. Esto tiene que ser producto de un análisis de lo que me sale de la autoevaluación y yo tengo que contemplar las acciones para hacerles frente a esas debilidades que fueron detectadas en el proceso. Siempre cuando yo elaboro un plan de mejora tengo que analizar las debilidades, identificar cuáles son las posibles causas de esa debilidad, hacer un listado de acciones
a través de los cuales yo puedo corregir o eliminar la debilidad, hacer, buscar la viabilidad de mis acciones en lo que hace al tiempo, al costo, al apoyo académico, al apoyo técnico, financiero y definir qué plazos yo necesito, porque eso me va a ayudar a tomar la decisión de qué va a ir en mi plan de mejora. Que me puedo poner 50 acciones de mejora, tengo que priorizar cuáles son las que voy a incluir en mi diseño de plan de mejora. Cuando yo diseño mi plan de mejora, defino mis acciones, formulo mis objetivos, defino mis actividades, cuáles van a ser mis medios de verificación, cuál es mi cronograma, quiénes son los responsables y qué recursos yo necesito para ese plan de mejora. Este plan de mejora tiene que establecer un mecanismo de seguimiento. De hecho, que se va a conformar un comité de seguimiento de autoevaluación que acompaña el plan de mejora y tengo que tener metas, tengo que tener indicadores y medios de verificación para ver que efectivamente ese plan de mejora se está acompañando. Visualmente, ¿cómo yo voy a ver? Lo voy a ver así. Voy a ver oportunidades de recomendaciones de mejora por criterio. Acá yo pongo, si identifique, por ejemplo, que tengo un cumple parcialmente, em, dispongo de personal asignado para toda la función, entonces una oportunidad de mejora es disponer de mayor número de personal. ¿Cuál es mi objetivo? Eh, colaborar con la contratación, promover la contratación de acciones específicas, generar un llamado a concurso, hacer evaluación de carpeta, para esto son las acciones, quiénes son los responsables, director de carrera, dirección de talento humano, cuáles van a ser mis medios de verificación, llamado a concurso en página web, lista o reportes de postulantes, cuáles son mis fuentes de financiamiento o cuál es mi presupuesto. En esta parte, yo voy a hacer un comentario, que es el que suele salvar el plan de mejora. Cuando trabajamos en instituciones de carácter público, yo no puedo asegurar que el presupuesto de la nación del año siguiente o del siguiente año me va a dar recursos. Entonces, lo que solemos poner en fuentes de financiamiento o presupuesto es según disponibilidad presupuestaria. Esa es nuestra expresión de cabecera para, no voy a decir lavarnos las manos, pero para eh, comprometer el desarrollo del objetivo de mejora si es que están los recursos disponibles. Porque yo puedo escribir como una oportunidad de mejora, es generar una capacidad edilicia para la inclusión de personas con discapacidad en la movilidad, que mi objetivo es instalar rampas, no eso cuesta dinero y si no tengo plata, yo me estoy atando la soga al cuello porque no voy a poder cumplir. Entonces, en mi fuente de financiamiento suele ir según disponibilidad presupuestal. Y acá tenemos en el cronograma año 1 y año 2 hasta ahora en el plan de mejora, porque en el año 3 se hace una visita intermedia y tengo semestre 1 y semestre 2. Entonces también tenemos que ser bastante atinados para ver que quizá las acciones de mejora que sean más sencillas a corto plazo, dejarlas para el año 1 y aquellas que requieran quizá un poquitito más de diseño o de adquisición de recursos presupuestarios, las dejamos para el año 2. Eso cada institución se va a ir dando cuenta y cuando revisa la autoridad es que termina siendo así. Acá, por ejemplo, cuando tengo por clúster, tengo el marco organizacional por un lado para el plan de mejoras y acá les muestro un ejemplo. Una oportunidad es la formación continua e innovación docente a través del área de apoyo pedagógico. Tiene dos objetivos: fortalecer las competencias pedagógicas y tecnológicas del plantel docente y contar con un registro de las mejoras incorporadas con base en los planes de capacitación. ¿Cuáles son mis acciones para este objetivo? Diseño de un programa anual de capacitaciones y metodologías activas,
implementación de talleres de uso de herramientas digitales y seguimiento de las capacitaciones en el aula a través de encuestas a estudiantes, bien específicas las acciones. Es responsabilidad de la dirección académica y de las direcciones de carrera. Lo voy a verificar con el plan de capacitación, con flyer, con correos de invitación, con registro de asistencia, con programa de las capacitaciones y con esta encuesta que va a ser un instrumento de seguimiento. Para contar con los registros de las mejoras incorporadas, mi acción es colaboración con la dirección académica para registrar las mejoras. Los responsables son la dirección académica, la dirección de carrera, la coordinación académica, los docentes. Y los medios de verificación son registro de reuniones para el diseño del instrumento de registro y el registro mismo de mejora. Esto es lo que nos dice acá, según disponibilidad presupuestaria, y se planificó para el segundo semestre del 2027 y primer y segundo semestre del año 2020. Luego también el marco disciplinar tiene oportunidades de mejora, asimismo, estos que son específicos para eh, cada carrera de grado o cada programa de posgrado que está siendo evaluado, porque lo que puede verse como una oportunidad de mejora en una carrera puede estar fortalecida en otra, entonces tienen que ser bien específicos lo que, lo que uno incorpora en su plan de mejora del marco disciplinar. Aquí, por ejemplo, tenemos fortalecimiento del programa Institución Inclusiva mediante una mayor articulación interinstitucional con la Dirección de Innovación Social. El objetivo es apoyar el programa Institución Inclusiva y apoyar la implementación de los ajustes adecuados para casos especiales. La acción de mejora es organizar talleres, seminarios, gestionar la revisión de los ajustes y los responsables son la dirección de extensión universitaria, la dirección académica, la dirección de carrera, los docentes y medios de verificación es el registro de actividades, las notas remitidas, por supuesto, siempre mi fuente de financiamiento es según disponibilidad presupuestaria y también está planificado para el segundo semestre del año 2027 y para los dos semestres del año 2021. ¿Qué significa que esto esté en el marco disciplinar? Yo aquí no les puse porque por confidencialidad no puedo contar, pero ven que acá dice dirección de carrera. Acá debería ir el nombre de direcciones de carrera de las que van a implementar esta oportunidad de mejora. Por ejemplo, si la carrera de ingeniería en electricidad y la carrera de ingeniería en informática van a implementar, debería ir el nombre de las direcciones que en el marco disciplinar van a incluir esta oportunidad de mejora. Ese detalle es importante tener en cuenta, pero como es un informe confidencial, yo todavía puse así de carácter general, como para que ustedes puedan ver cómo se escribe en el marco de la nueva. Entonces, en atención a esto que estuvimos viendo el día de hoy a través de estos documentos, vamos a hacer un lindo trabajo en el cual ustedes van a poner en práctica el ejercicio de trabajar con la matriz. Vamos a formar equipo de trabajo. Somos poquitos, pero es interesante el ponernos a pensar. Yo propuse formar grupos de 6 personas. Pero si ustedes ya formaron, alguno de ellos trabajaron en equipo con el doctor Raúl, ¿ustedes qué van a trabajar en equipo? ¿O ya tienen algún equipo o algún grupo formado? Profe, los grupos prácticamente siempre fueron en forma aleatoria. Él lo hacía de esa forma. No, tiene que ser aleatorio. Yo quiero que ustedes puedan formar sus grupos y eh, Permiso, profe, ¿qué tal? ¿Cómo estás? adelante. ¿Cómo están, Eh, Sergio? sí, bien, gracias. Llegamos a trabajar con 3 integrantes, hasta 3 integrantes, Sí. 2 y 3 integrantes. O sea, eso, por lo menos que se formó así en forma
espontánea, ¿verdad? Bueno, Y eso es lo que tenemos. ok, vamos a hacer entonces eso. Si ustedes ya trabajaron en algún momento, por más que haya formado empresa, que entre dos o tres personas pueden formar ese grupo. Porque son poquitos, entonces sí vamos a poder hacer bien el ejercicio entre dos y tres personas, porque no somos un grupo de 60 para después hacer la dinámica de la socialización. De esa persona ustedes van a designar para hacer nomás el ejercicio un coordinador del comité y ser responsable por dimensión, pero vamos a trabajar un solo criterio, así que no hay mucho problema en distribuirse roles. Ustedes van a seleccionar una matriz. Yo les disponibilicé todas. Pueden seleccionar o la matriz individual o la matriz clúster, pero tiene que ser en primera fase. Van a leer un estudio de caso que yo les compartí en la plataforma. Les cuenta la historia, o sea, les cuenta datos de una facultad, de una carrera, es un estudio de caso creado, no es algo real, pero que se nutre de algunos datos que están combinados de varias instituciones. En función de ese estudio de caso que ustedes tienen, van a seleccionar un criterio de la matriz, solamente un criterio de la dimensión que ustedes quieran, si hacen en la matriz individual y si hacen en el clúster del criterio que ustedes quieran, organizacional o disciplinar. Es una elección que esa dupla, ese grupo de tres bases. Ustedes van a determinar el nivel de cumplimiento. Para eso yo les recomiendo usen el PDF editable que les va a calcular directamente, va a hacer el ejercicio de usar el instrumento de la agencia. Ahora, ¿qué van a tener que escribir ustedes? Argumentar el cumplimiento, decir, cumplo totalmente, o cumplo parcialmente o no cumplo. ¿Y cómo van a saber eso? Y no vienen ni con el caso, porque en el estudio de caso les va a decir, la carrera cuenta con tantos docentes que están eh, identificados en un organigrama. Entonces, ustedes van a leer en el estudio de caso que en medio de verificación podría servir para justificar ese nivel de cumplimiento. Si no está en el estudio de caso y asumimos que la institución no tiene. ¿La institución tiene que tener cumplimiento pleno o satisfactorio? No. En el estudio de caso, ustedes asignan en función a lo que ustedes leen de ese estudio de caso. Entonces, aquí más que nada, el ejercicio es en función a ver una realidad, que es lo primero que nos pasa cuando tenemos que entrar a un comité de autoevaluación, es ver la realidad y en función a eso ver cumplo o no cumplo y después veo los ajustes si es que tengo que generar algún tipo de medio de verificación. Bueno, en este caso, es lo que tengo, ese primer trabajo, de esa primera argumentación, es lo que quiero que ustedes realicen de un solo criterio de la matriz para poner en práctica ese ejercicio de pensamiento y también de escritura. Este trabajo va a ir acompañado del proceso de socialización que vamos a hacer el próximo martes 26. Si alguien no puede participar en la jornada, porque ustedes saben que no es de carácter obligatorio estar aquí conectado, es súper interesante y súper dinámico escucharle a los compañeros, preguntarle por qué escribiste esto, cada uno tiene su forma de escribir. Si alguien no puede estar, no hay ningún inconveniente, se puede grabar y se puede subir también a la plataforma la presentación de los criterios que ustedes eligieron y ese día vamos a compartir lo que el grupo quiere presentarnos a través de un video. Entonces, si no pueden, yo les quiero animar a que se puedan conectar porque es muy interesante ese compartir de lo que va a presentar el criterio normal y después se van a ir dando cuenta que con el ejercicio les va a salir mucho más fluido y ya no les va a causar tampoco tanto estrés emocional ni mental. Pero pues, tenemos que empezar a hacer el ejercicio ahora, que estamos en un curso que ustedes no van a hacer en ningún momento evaluados por la agencia y eh, podemos aprender todos juntos de nuestras experiencias. Entonces, esta es una actividad un poco diferente a la que venimos haciendo, primero porque está el desafío de trabajar con un par. ¿Y cuál es el desafío de trabajar con el par? Ponerse de acuerdo.
eh, y traten de no pelearse, de no perder tiempo en eso. O sea, es un ejercicio muy importante al escribir informes de autoevaluación y hagan el ejercicio de escribir, de la escritura y del análisis. Para eso hacemos esto y hacemos con un solo criterio para que no sea algo complicado, para que lo puedan hacer en una hora y media. No creo que se tarden más de eso. Un diálogo y quizá la primera experiencia, lo que tenga más experiencia ya les va a salir mucho más fluido. Vamos a ver que cambia un poquitito la forma de escribir la matriz, pero es un poco la propuesta para empezar a adentrarnos un poco en la parte práctica dentro del componente de hacer un informe de autoevaluación. Entonces, la próxima semana vamos a tener exposición, así que no se pierdan el apasionante capítulo para compartir lo que quiera cada uno de los equipos comentarnos de su experiencia. Sí, Marta, adelante, te escucho. Profe, solamente quería mencionar de vuelta que sigo sin poder ingresar a la plataforma lo que corresponde ya a su módulo ¿En y me serio? contacté con el encargado, me dijo que me iba a ayudar, pero no estoy pudiendo, o sea que la tarea uno y 2 no estoy pudiendo entregar. No sé si puedo hacerlo de otra forma. Lo digo Sí, en clase así para que todos, no sé si otro compañero tiene la misma, el mismo inconveniente, pero esta tarea sí ya le hice captura. Vamos a ver seguramente cómo hacemos la pareja y hacemos el trabajo y vamos a presentar la exposición, pero me preocupa nada más las primeras tareas porque yo me conecto, participo en la clase, entonces me preocupa un poco lo que tenga que quedarse en la plataforma. sí. De todas maneras, Marta, para tener un registro, y para todos también, para cualquier eventualidad, les estoy escribiendo mi correo y les paso, es Lidia Aranda, es una sola A, es Lidia Aranda todo junto, arroba finalsvirtual.edu.pe. Entonces, Marta, yo te pediría para que tengamos el registro, envíame al correo, por más de que al fin, aunque sea al final tengamos que subir a la plataforma para que quede tu entrega registrada, envíame al correo para que yo ya pueda tener apuntada la entrega correspondiente a tus tareas. Y si alguien tiene cualquier inconveniente, me puede escribir también al correo que yo les voy a estar respondiendo sin ningún inconveniente.